Bendiciones, mis hermanos, amigos, que la gracia y el favor de Dios les acompañen siempre. En el video anterior estuvimos estudiando la importancia de estudiar la Biblia, cómo estudiar la Biblia. Yo sé que muchos de ustedes están aprendiendo todos estos estudios que lo hacemos para la gloria del Señor. En el día de hoy vamos a seguir enseñando, estudiando estas verdades para que podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y hoy voy a enseñar el tema, la importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Aunque muchos no lo crean, la Biblia es importante porque es la palabra del Dios verdadero. Lamentablemente muchos creyentes, muchos cristianos la tienen ahí empolvadas, quizás alguno abierto en el Salmo 91 o el Salmo 93. Pero hoy yo quiero animarte para que a través de este estudio tú puedas entender la importancia de la palabra de Dios. Muy bien. Primeramente quiero decirles que la vida cristiana es una vida emocionante. La vida cristiana es una vida emocionante porque es una aventura en la cual descubrimos verdades acerca, primero, de nosotros mismos, acerca de Dios, de nuestras relaciones con los demás, del futuro, de lo que es el amor verdadero, de lo que Dios espera de nosotros y de lo maravilloso que es depender totalmente de nuestro Dios. Ahora, todo eso lo vamos a descubrir en la palabra de Dios. Por eso debemos leerla para conocer el manual de instrucciones. Si no conoce el manual de instrucciones, no podrá conocer ni entender al Dios único y verdadero. Ahora, uno nunca aprende lo suficiente acerca de estas verdades porque Dios hizo esto y muchos otros temas tan profundos que nos llevaría la eternidad a aprenderlo. Puesto que ustedes son cristianos, la comprensión que tiene de estos temas muchas veces apenas están afectando sus vidas. Por eso que es importante comprender que la palabra de Dios es imprescindible para los creyentes. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2. Dice: desead como niños recién nacido la leche pura de la verdad de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Una pregunta: ¿cómo le llama Dios a una persona que acaba de conocer a Dios, que acaba de conocer a Jesús? Pues le dice niños. ¿Por qué la Biblia compara con un niño recién nacido a los nuevos creyentes? Porque se supone que nosotros debemos desear la palabra de Dios, así como los niños recién nacidos desean la leche. Ahora, ¿cuál será el resultado de yo estudiar la Biblia y darle la importancia que se merece la palabra de Dios? ¿Qué pasa con nuestras fuerzas físicas si no comemos por varios días? ¿Qué pasaría con ustedes
si siendo cristianos no toman tiempo para leer la palabra de Dios? Estos son temas muy importantes que la iglesia de hoy debe entender y volver a ese evangelio bíblico de enseñanzas, de la enseñanza, para que podamos comprender, entender lo que es realmente el cristianismo y lo que es el evangelio de Jesucristo. Por eso es que Dios desea que estudiemos la Biblia para que lo conozcamos mejor. El comprender la palabra de Dios nos llevaría a amarlo más y a confiar más en Él. Ahora, como cristianos necesitamos entender que Dios tiene atributos maravillosos que quiere que nosotros conozcamos. En próximos estudios estaré hablando sobre los atributos de Dios. Estos serán unos estudios muy importantes, porque mientras más conoce los atributos de Dios, más podrá amarlo, conocerlo y entenderlo. Ahora, ¿qué sabemos acerca de la profundidad de Dios? Miremos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:33. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué grande, qué profundo es la sabiduría de Dios. Y la única forma de yo poder entenderlo es a través de su palabra. Ahora, puesto que los caminos de Dios son tan profundos y nuestro entendimiento tan superficial, Dios en su amor y mediante su palabra ha revelado más de sí mismo. Dios ofrece al hombre y a la mujer sabiduría, amor, riquezas, conocimiento, alegría, paciencia, paz, etcétera, etcétera. Pero el hombre, a causa del pecado y la falta de conocimiento, no puede comprender los caminos de Dios. Por esta razón, Dios ha escrito una carta, un manual al hombre, lo que se llama la Biblia, para ayudarle a comprender mejor sus atributos y su naturaleza. Entonces, cuanto más comprende el hombre a Dios, más le ama. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, el que recibe mis mandamientos y lo obedece, demuestra que de veras me ama, y mi Padre le amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Pregunta: ¿es posible obedecer sus mandamientos sin conocerlos? ¿Cómo conocemos los mandamientos de Dios? ¿Qué pasa cuando obedecemos sus mandamientos y permitimos que Jesús controle nuestra vida? Al estudiar la palabra de Dios, no solamente comprenderemos mejor a Dios y como resultado de estudiar la Biblia, sino que también le amaremos más profundamente. La meta de Dios para nosotros la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Miremos lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Aquí hay una gran verdad que quiero que todos ustedes conozcan en este precioso día. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, se refiere a Jesús, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso. Aleluya. ¿Qué le está diciendo aquí la palabra del Señor? Está diciendo, ustedes no han visto a Jesús. Nosotros no hemos visto a Jesús. Ni una sola vez ninguno de nosotros hemos visto a Jesús. Ahora la Biblia dice que podemos amarlo aunque jamás lo hayamos visto. Y esto lo hacemos por medio del creer en Él. Pero ¿cómo tenemos la fe para creer en Él? Bueno, la obtenemos por medio de escuchar, de leer y de estudiar su palabra. Miren la importancia de la palabra de Dios. Miremos Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nunca he visto a Jesús, pero lo amo. Lo amo porque creo en Él. Y creo en Él porque he leído acerca de Él en la palabra de Dios, la Biblia. Puesto que nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios, Él quiere que estudiemos la Biblia, su palabra, para tener los consejos, la guía sobre cómo vivir. Miremos el consejo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Este pasaje muestra, mis amados, claramente que Dios realmente tiene interés en usar la palabra en 4 campos de tu vida. Primero, para enseñar. Hay muchos caminos en la vida que uno puede tomar que nos pueden llevar al desastre. Y Dios, a través de su palabra, nos enseña a escoger el camino correcto. Número 2, para reprender. A veces cuando caminamos por los caminos de Dios, nos rebelamos y nos salimos de sus caminos. Entonces la Biblia te dice dónde te saliste del camino. Por eso que la palabra de Dios es útil para reprender. Número 3, ¿para qué es importante la palabra de Dios? Dice para corregir. Dios te corrige por medio de su palabra y te enseña cómo volver a su camino. Y número 4, la palabra de Dios es útil para educar. Una vez que te encuentras de vuelta en el camino de Dios, Él no te abandona, sino que te entrena con instrucciones prácticas sobre cómo llevar una vida de paz y significado. Escuchen bien, mientras que lo que está de moda hoy dejará de estarlo mañana, las instrucciones de Dios en la Biblia siempre serán aplicables a tu vida. La Biblia no pasa de moda. Marcos capítulo 13, versículo 31. Jesús dijo esta palabra: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, quiero darle un consejo en este día. Sería bueno que pensara en un tiempo, aunque sean 10 minutos, para que cada día lea la Biblia, estudie la palabra, le dé la importancia que ella tiene en tu vida como creyentes. ¿Por qué te digo esto? Y te lo voy a explicar con una analogía usando la agricultura. Piensa en los resultados de un árbol plantado junto a un río. Imagínate que tú plantas un árbol junto al río. Sus raíces irán profundas
en la tierra para alimentar el resto del árbol. De la misma manera, necesitas profundizar tus raíces en la palabra de Dios para que crezcas y te fortalezca en tu relación con tu Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, que la gracia y el favor de Dios te acompañen. Tu servidor, Pastor Rafael Castillo, Ministerio Palabra Pura. Seguiremos estudiando toda esta verdad. Bendiciones.